No. Ya está grabando, ¿cierto? ¿Sí les aparece, compañeras? Compañeras, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Adelante. Ya está grabando. ¿Sí les aparece que está grabando? Sí, señor. Listo. Entonces, Buen empezamos día. y a las 3. Buen día, tutor y compañeros. En este momento nos encontramos haciendo la sustentación de la tarea número 3, componentes del manejo integrado de plagas. Estoy con mi compañera Lady Joana Guerrero, mi compañero Víctor Leonardo Guevara y quien les habla, Adriana Lucía Triana Mojica. Muy buenas noches. En la introducción, el control apropiado de plagas en un cultivo de ecosistemas forestales es uno de los mayores problemas en los que se enfrentan agricultores y profesionales. Una mala decisión conlleva la pérdida de cultivos y cosechas, generando pérdidas económicas y problemas sanitarios. En esta presentación exponemos los diferentes métodos y control que existen, cada uno según la necesidad, beneficio o costo con el que se cuenta. Cada uno de estos procesos cuenta con ventajas y desventajas que debe ser analizado por un profesional. Para el éxito de su implementación en cultivos de gran importancia, este éxito de estas implementaciones depende de las decisiones tomadas y el control a elegir y recomendaciones para una correcta implementación de control de plagas. Es necesario revisar previa identificación de la plaga, índice de la población y toma correcta de decisiones para el control realizado. Se recomienda utilizar medidas culturales con el fin de evitar la propagación de especies introducidas, de las cuales en nuevos ecosistemas generarían problemas ambientales y sanitarios. Control biológico. El control biológico se define como la implementación y el uso de productos biológicos en los cultivos por parte de agricultores y pueden aplicar en la introducción de enemigos naturales para controlar especies invasoras que dañan la agricultura. Este control tiene varios tipos, entre ellos está el control biológico clásico y control biológico de conservación. En el aumentativo, su premisa es aumentar el género de enemigos naturales o patógenos de la plaga. En el clásico, la idea es introducir organismos para controlar una plaga invasora. Y en el control de conservación son enemigos culturales que son nativos de la región propia de donde se encuentra el cultivo y que ya existen en el medio ambiente y que controlan la población de plagas. Este control tiene varios agentes. De entre los más destacados encontramos agentes microbiológicos. Ese grupo incluye las bacterias, hongos y virus. Otros microorganismos que tienen la capacidad de matar o controlar plagas y competir con ellas. También tenemos sustancias de origen natural. Esas sustancias tienen la actividad microbiana muy perteneciente a los insecticidas y repelen plagas de este tipo. También tenemos agentes semioquímicos. Es un biopesticida semioquímico y puede contener una de las feromonas compuestas y que modifica el control de la plaga, teniendo en cuenta que la mayoría de insectos tienen esta misma feromona, entonces pueden perder su instinto de depredador hacia el cultivo. Uno de los desafíos que tiene el control biológico es la instalación y almacenamiento adecuado en refrigeración para mantener los componentes utilizables. Y otro es la educación. Esta educación es por la parte que se le brinda a los productores, ya que la mayoría de personas desconocemos o desconocen este tipo de control y muchas veces no es utilizado de pronto por la demora o la demora que tiene en sus resultados. Las ventajas eh, es que está dirigido, esto significa que minimiza el riesgo de dañar una especie. Por lo general, él siempre va dirigido a una especie invasora, a una especie que ataca el cultivo, entonces esto permite que haya un poco más de
control y no va a dañar otras especies que pronto son nativas y que son más susceptibles a los cambios como con los bioquímicos. Es probable que se produzcan efectos adversos para las personas y la vida silvestre en el medio ambiente. Es de bajo costo, ya que los productos son productos naturales y la mayoría de veces pues no necesitan de mucha aplicación, simplemente es una buena implementación. La resistencia. Esta resistencia es la resistencia a los pesticidas y lleva a niveles manejables. Tenemos también el control cultural. En este caso, tenemos un ejemplo que es la mosca del Mediterráneo, la cual ataca por lo general a los cultivos de durazno o gran jarillo rojo. Entonces, este sistema o este control cultural consiste en utilizar prácticas comunes y tradicionales que se desarrollan de manera armónica con los ecosistemas y por lo general es de bajo costo para el agricultor. Entonces, la identificación es el primer proceso que se lleva en este control cultural, la inspección visual por parte del operario o personal profesional, identificar daños que se causan en los cultivos y follaje de frutos y la presencia de huevos o larvas en el en vez de la hoja, que es por lo general donde más se presentan este tipo de plagas. Tenemos un monitoreo, el monitoreo se caracteriza por ser visual en los y las posibles plagas que presenta en el cambio de temporada, en clima de invierno o en verano. En estos cambios de clima es cuando más se presentan este tipo de plagas. Entonces tenemos también el monitoreo del ciclo de reproducción y la eclosión de las larvas y fuentes posibles de focos de vectores infecciosos, como lo son los desechos en los cultivos, puede ser por poda o por fruta que se deja perder dentro del mismo cultivo. También tenemos la prevención. La prevención es la eliminación de frutos y desechos de poda que puedan ser hospedantes para crías y larvas, la erradicación de larvas y crías que están en fecundación. También tenemos la interrupción de ciclos biológicos de la plaga y recolección de frutos contaminados y enterrados en fosas con cal y tierra. Esto para prevenir un mayor aumento de la plaga. Tenemos también el control, que es reducir la población a niveles aceptables económicamente, disminuir la cantidad de la humedad por el riego, solo lo necesario, y evitar la maduración de los frutos en los árboles. Una de las recomendaciones es utilizar especies resistentes a los cambios y al clima. En cuanto a la resistencia de plagas e insectos, bueno, esta es una estrategia fundamental del manejo integrado de plagas y esta consiste en la capacidad natural o modificada de una planta para defenderse del ataque de diferentes insectos, ya sea reduciendo su alimentación, su crecimiento o su reproducción, y esta resistencia se puede dividir específicamente en tres tipos, que son las anticenopsis, que disuade el insecto del alimento al alimentarse o poner el huevo. Por ejemplo, en el maíz ciertas variedades tienen cutículas más gruesas que dificultan la oviposición de la espodóptera. En la antibiosis, donde la planta afecta directamente la biología del insecto. Un ejemplo de esto son en el cultivo de papa, con los compuestos glicoalcoides que disminuyen la supervivencia del escarabajo en la papa, que es la leptiptonarsa. En la tolerancia tenemos en la planta soporta el daño sin afectar su rendimiento, y algunas variedades, como el algodón, toleran los ataques de la helicoverpa sin pérdidas económicas. Y además de esto, pues que la ingeniería genética también ha permitido, a raíz de los avances, crear plantas como más resistentes. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de la ecología química, bueno, esta es una herramienta clave para el manejo integrado de las plagas. Esta permite la manipulación de las interacciones químicas entre diferentes plantas, así como insectos y diferentes organismos para controlar las plagas.
de manera sostenible y específica. Esto se genera en base a dos mecanismos principales, los cuales son los volátiles inducidos por herbivoria y las ferormonas de insectos. Entonces tenemos en primer lugar los volátiles inducidos por la herbivoria. Estos son compuestos químicos que las plantas liberan al ser atacadas por insectos herbívoros. Estos volátiles cumplen una función de defensa directa, ya que atraen enemigos de manera natural de las plagas. Un ejemplo de ello también es en el cultivo de maíz, cuando es dañado por larvas del gusano cogollero y emite compuestos volátiles que atraen avispas parasitoides como la colacotesia, las cuales depositan sus huevos dentro de las larvas plaga y así reducen la población. Entonces, este tipo de respuesta puede potenciarse bajo manejo orgánico, lo cual demuestra cómo el sistema de cultivo influye en la resistencia química natural de las plantas. En el segundo lugar, se encuentran las ferormonas de insectos. Son sustancias químicas producidas en los insectos para comunicarse de diferente manera entre ellos, principalmente para fines reproductivos. Estas ferormonas se utilizan de tres maneras diferentes. En primer lugar, el monitoreo de poblaciones de plagas mediante trampas con ferormonas sexuales. Dentro del segundo lugar, para la confusión sexual, y esto consiste en saturar el ambiente con estas ferormonas para impedir que el macho realice su proceso o encuentren a las hembras. Y en tercer lugar, en sistemas de atracción y muerte, donde las ferormonas se combinan con insecticidas y son trampas letales. Un ejemplo de ello es ampliamente aplicado o en el uso es la ferormona sexual Helicoverpa en cultivos de tomate y algodón, y esto permite reducir significativamente la población de esta plaga sin recurrir al uso excesivo de insecticidas químicos. Esto fue destacado por una investigación de Cusumano, quienes además resaltan el uso de la ecología química para optimizar el control biológico, minimizando efectos no deseados. Siguiente. Bueno, la ingeniería genética es una herramienta moderna de manejo integrado de plagas y ellas permiten realizar una modificación genética de las plantas y de las semillas para que sean más resistentes a diferentes plagas o insectos. Este tipo de resistencia puede reducir el uso de plaguicidas y aumentar la eficiencia dentro del control o el manejo que se le puede dar dentro de las fincas o de los cultivos. Un ejemplo conocido es en el maíz, que ha sido modificado para producir toxinas del Bacillus thuringiensis. Estas toxinas son letales para ciertas larvas de lepidópteros, como la Spodoptera, pero son inocuas para los humanos y otros organismos. Otro caso, en el algodón, ofrece la protección al frente de insectos como Helicoverpa, reduciendo significativamente la aplicación de insecticidas químicos. Además, las nuevas tecnologías permiten editar los genes específicos que se quieren regular para la producción de compuestos defensivos en las plantas, y con ello se mejora la capacidad de resistir a diferentes ataques sin afectar de alguna manera sus funciones y que tengan un rendimiento exitoso dentro del cultivo. Bueno, las técnicas de esterilización en insectos plaga. Esta es una técnica de control biológico que consiste en la cría, esterilización y liberación masiva de insectos plaga en el ambiente. Los insectos estériles se aparean con individuos silvestres, reduciendo la reproducción de la plaga y disminuyendo su población de manera progresiva. Sus métodos de esterilización: tenemos la esterilización por radiación ionizante. Esta consiste en exponer los insectos a radiaciones como rayos gamma, rayos X o electrones acelerados, lo que daña su ADN y los deja estériles sin afectar su capacidad de apareamiento. Tenemos la esterilización química. Esta consiste en compuestos químicos que afectan la fertilidad de los insectos sin afectar su comportamiento natural. Tenemos la modificación genética.
En esta es la creación de insectos modificados genéticamente que transmiten genes letales de su descendencia, reduciendo su población y plaga. Dentro de las ventajas de esta técnica, que no contamina el medio ambiente, es específica para la plaga objetivo sin afectar insectos benéficos, evita la resistencia a insecticidas químicos y puede integrarse con otros métodos del control de manejo integrado de plagas. Dentro de sus desventajas tenemos los costos elevados en la cría y liberación masiva de insectos, requiere un monitoreo constante de la población plaga y puede ser menos efectiva si la densidad inicial de la plaga es muy alta. Siguiente diapositiva. Su importancia en el manejo integrado de plagas. La técnica del insecto estéril es una herramienta poderosa dentro del manejo integrado de plagas, ya que permite el control sostenible de las poblaciones plagas sin recurrir al uso excesivo de plaguicidas. Además, su integración con otros métodos de control mejora su efectividad a largo plazo. ¿Qué es el control químico? Perdón, siguiente diapositiva, gracias. El control químico es el uso de plaguicidas para eliminar o reducir las poblaciones plaga en los cultivos. Se emplea dentro del manejo integrado de plagas como una opción cuando otros métodos no logran un control eficiente. La clasificación de los plaguicidas. Estas se clasifican según su tipo de plaga que los controlan. Tenemos los insecticidas. Estos controlan insectos plaga mediante diferentes mecanismos de acción, como el contacto, ingestión o inhalación. Tenemos los fungicidas. Estos eliminan o previenen enfermedades causadas por hongos patógenos. Tenemos los herbicidas que eliminan o previenen enfermedades causadas por hongos patógenos. Tenemos los nematicidas que eliminan nematodos que afectan las raíces y reducen el rendimiento del cultivo. Los acaricidas controlan ácaros que afectan la productividad del cultivo. Siguiente diapositiva. Conclusiones. El manejo integrado de plagas nos enseña a regular las poblaciones de plagas de forma sostenible, cambiando métodos biológicos, culturales, químicos de manera equilibrada. Aprendimos que la planificación y el monitoreo del uso de estrategias adecuadas son clave para reducir el daño y evitar la resistencia a los plaguicidas. Como futuros agrónomos, nuestro reto es aplicar estas prácticas para proteger cultivos, minimizando el impacto ambiental y promoviendo la agricultura más responsable. En cuanto a recomendaciones para un buen manejo integrado de plagas, es clave monitorear los cultivos, hacer uso de los métodos biológicos y culturales antes que los químicos y fomentar la rotación de cultivos. También es muy importante capacitar a los diferentes productores y agricultores en buenas prácticas agrícolas y sostenibles para lograr llegar a un buen control eficiente y reducir el impacto ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo se deja de grabar, de tener grabación?